Entonces, el día de hoy, como lo mencionaba Felipe, pues vamos a ver principios de terapia antibiótica. Le damos en primer lugar la bienvenida a todos al módulo de infectología. Entonces, pues nada, espero que esta charla sea de su agrado y digamos que les sirva bastante para su formación como médicos. El objetivo además de esta charla es reconocer que los antibióticos eh, siempre van a estar, digamos, a nuestra disposición, pero es nuestra responsabilidad utilizarlos de manera adecuada. Ya saben que los antibióticos generan diferentes mecanismos de resistencia y depende de nosotros qué, digamos, qué tanto les podemos aumentar ese mecanismo dándole mal tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, yo soy Juan Sebastián Ricaurte, estoy en octavo semestre de medicina, hago parte de la junta directiva como tal del IMIG. Entonces, bueno, empecemos. Listo, entonces el contenido en general de esta charla es hacer una integración de las ciencias básicas y de las ciencias clínicas. Con respecto a las ciencias básicas, vamos a hablar de las generalidades de las bacterias, vamos a hablar de la morfología bacteriana, vamos a recordar un poco los cocos, los bacilos, los cocobacilos y otro tipo de morfologías existentes. Vamos a hacer una diferenciación, digamos, con enfoque clínico a lo que las diferencias entre gram positivas y gram negativas, esos pasos tan importantes de la síntesis de la pared bacteriana que veíamos en nuestras bases, la introducción a los antibióticos, su mecanismo de acción, sus escenarios clínicos y algunos de sus efectos adversos pues, más importantes como tal en la práctica clínica. Entonces, cuando hablamos de generalidades de las bacterias, en primer lugar, nosotros tenemos que hacer una ubicación taxonómica de esto. Entonces, ya saben que nosotros tenemos en el mundo dos reinos, el reino procariota y el reino eucariota. Entonces, cuando vamos a hablar de bacterias, nosotros tenemos que hacen parte como tal del reino procariota y eso pues las hace distintas de las eucariotas. ¿En qué forma? En primer lugar, recordemos que el ADN de estas bacterias se presenta de manera diferente al ADN de las células eucariotas. Este puede llegar a ser circular y presentarse como un solo cromosoma, ¿listo? Que no tiene como tal membrana nuclear y que está en contacto estrecho como tal con el citoplasma. Al estar en contacto estrecho con el citoplasma, eh, que lo hace un blanco fácil o un blanco farmacológico importante en nuestros antibióticos. Asimismo, estas bacterias, al ser procariotas, tienen esos peptidoglicanos que componen la pared celular, también importantísimo, vamos a hablar de eso, y también es otro de los blancos farmacológicos. Otra distinción es que tienen un ribosoma distinto, es 70S, en las eucariotas es 80S, y bueno, que su evolución obviamente ha pasado por diferentes procesos a las células eucariotas. Con respecto a la pared celular, tenemos la famosa tinción de Gram, Gram positivo, Gram negativo. Acuérdense que las Gram positivo son esas bacterias que tiñen de manera más azul como violeta y las Gram negativas las que pues suelen ser como más rosaditas. ¿Esto por qué? Por, digamos, la captación del peptidoglicano existente en ellas. Entonces, en las Gram positivas vamos a tener una membrana celular, una pared celular que tiene un gran componente de peptidoglicano, ya lo vamos a ver ahora en una imagen, diferente como tal a las gram negativas, que ese peptidoglicano es mucho menor, entonces no captan tanto colorante. También la morfología básica como tal de estas bacterias, sí, si bien podemos encontrar de diferentes estilos, en general encontramos los cocos, los bacilos y los cocobacilos, y que el requerimiento de oxígeno también es importante porque incluso hay algunos fármacos que pueden actuar mejor si están en un medio pues, específico respecto al oxígeno. Entonces, bueno, tenemos los aerobios, los anaerobios y los anaerobios facultativos. Básicamente, los aerobios son esas bacterias que únicamente pueden existir si hay oxígeno. Los anaerobios es cuando no hay oxígeno y pueden producir ese ATP. Y los anaerobios facultativos son aquellos que pueden en ambos medios y pues se adaptan. Listo. Entonces aquí tenemos esta imagen como tal de uno de los libros que utilizábamos en microbiología.
Entonces tenemos en esta gráfica A como tal el Staphylococcus aureus. Podemos ver su morfología, que son cocos gram positivos acumulados en racimos. Por acá tenemos al estreptococo, que está, digamos, una morfología muy clásica en cadenas. Los bacilos también, que podemos encontrarlos en cadenas. Aquí tenemos las espiroquetas y este es el vibrio cólera, que tiene, por ejemplo, su flagelo y que pues también puede ser un bacilo. Ya cuando vamos a hablar de estructuras bacterianas, entonces nosotros tenemos las obligatorias y las facultativas. Eso quiere decir que las obligatorias son aquellas estructuras bacterianas que van a estar sí o sí, y las facultativas las que van a generar mayor virulencia en la célula del huésped. Entonces tenemos como obligatorias la pared celular, de la que hemos hablado, la membrana celular, el citoplasma, el nucleoide o ese cromosoma único como tal en las células bacterianas. Recordemos que ese ADN se representa en un cromosoma único, sin membrana nuclear, con estrecho relación con el citoplasma circular, y los ribosomas, que son 70S. Las facultativas, la cápsula, el flagelo, las fimbrias, los plásmidos y los transposones. De acá mencionar importante las fimbrias. Las fimbrias son esas estructuras facultativas de las bacterias que me ayudan en esa fisiopatología de la infección a adherirse más fácil como tal a la célula del huésped. Y la cápsula también me genera diferentes tipos de toxinas y diferentes formas de adherencia aún mayor para como tal hacer la invasión de la célula. Bueno, ya cuando vamos a hablar de las diferencias de los gram positivos y los gram negativos, pues tenemos que los gram positivos, fíjense, es una pared gruesa de peptidoglicano, mientras que en el peptidoglicano de las gram negativas es muy pequeño. Sin embargo, fíjense que también en las gram negativas tenemos esta membrana externa, que es importante porque tiene este lipopolisacárido, que además de generarme virulencia, también me genera resistencia ante ciertos antibióticos. Y también tenemos estas porinas. ¿Por qué es importante mencionar las porinas? Porque hay medicamentos que no van a alcanzar por ahí por su tamaño. Entonces, por ejemplo, la vancomicina, que es un glicopéptido, tiene un tamaño mayor a 1000 Daltons, y por aquí solo caben moléculas de aproximadamente menores a 600 Daltons. Entonces, es por eso que ese tipo de medicamentos no me van a servir para las gram negativas y sí para las gram positivas. Bueno, esta síntesis de pared celular en las gram positivas va a ser más destacada y va a tomar una mayor relevancia a nivel clínico. Y qué más decir, que las gram negativas tienen un componente de porinas, proteínas, y que su peso aproximado, o sea, en conjunto de todas estas proteínas es del 40% en ellas. Bueno, entonces ya esa es la parte de las ciencias básicas. Ya vamos a hablar como tal de los antibióticos. Entonces, de nuevo vamos a ver su clasificación, sus mecanismos de acción, su espectro antibiótico y sus efectos adversos como tal. Listo. Entonces, la clasificación, vamos a ver 3 clasificaciones. Por sus mecanismos de acción, por su farmacocinética y farmacodinamia, y si son bactericidas o bacteriostáticos. Entonces, iniciando por la más importante y la relevante en el caso de nuestra presentación, que son los mecanismos de acción, pues vamos a ver que tenemos 4 grupos grandes. Esos 4 grupos grandes pues tienen subdivisiones. Entonces empezamos por el primero, que es la inhibición de la síntesis de pared celular. Entonces tenemos a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los carbapenems, al astronam y a la vancomicina. Algo importante de esta presentación es que el astronam, que es un monobactámico, no lo vamos a mencionar a profundidad, porque en nuestra práctica clínica, digamos que, o por lo menos digamos en mi experiencia, es que este medicamento lo podemos utilizar cuando nosotros tenemos una paciente, no sé, un paciente que es alérgico a las penicilinas. El monobactámico, el astronam, puede ser una buena, digamos que una buena alternativa a las penicilinas, pero eso no significa que si somos alérgicos a las penicilinas y, por ejemplo, nos da un rash maculopapilar en la piel o lo que sea, no necesariamente tenemos que usar astronam, sino podemos utilizar el resto de talactámicos como las cefalosporinas y todo eso.
pero es una pregunta, digamos, frecuente en las revistas y es cuál es pues el medicamento que me serviría si soy alérgico a las penicilinas. Luego tenemos la inhibición de la síntesis de proteínas. Entonces tenemos los aminoglucósidos, los macrólidos, las tetraciclinas, el linesolid, entre otros. Y la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, o pues del ADN, las fluoroquinolonas y la rifampicina. La inhibición de la síntesis de ácido fólico, o pues del metabolismo de la célula, el trimetoprim-sulfa, como tal, que se lo da en conjunto, y pues ya lo vamos a ver como tal al final. Esta es la clasificación farmacocinética y farmacodinámica. Pues esta gráfica es bastante clásica, pues nos las mostraban en nuestras clases de fármaco. Entonces tenemos los antibióticos que son concentración dependiente, tiempo dependiente, y los que están debajo del área, debajo de la curva. Entonces los concentración dependiente, pues vamos a tener, por ejemplo, los aminoglucósidos, perdón, y los tiempo dependientes, pues un ejemplo clásico son los beta-lactámicos. Entonces, ¿para qué nos sirve o por qué es importante saber esta clasificación? Un beta-lactámico no lo vamos a, o sea, no vamos a esperar que tenga un efecto importante en un paciente si lo damos a altas concentraciones, sino más bien si lo damos en tiempo prolongado que supere la MIC o la concentración inhibitoria mínima de esa bacteria pues en un tiempo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, podemos poner, no sé, alguno de los beta-lactámicos intravenosos en bombas de infusión o lo que sea por un periodo de tiempo prolongado y no altas concentraciones, tendría mejor resultado. Ya los de área bajo la curva, que son como un mix entre ambos, pues están los glicopéptidos y la vancomicina. Y ya la última clasificación como tal, que si es bactericida o bacteriostático. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre un bactericida y un bacteriostático? El bactericida es cuando la apoptosis y no, o sea, sí vamos a depender del sistema inmune como siempre, pero en un menor grado. O sea, nosotros vamos a esperar que ese antibiótico mate a esa bacteria. Y la concentración, ahí nos vamos a basar, cuando es bactericida, en la concentración mínima bactericida. Cuando son bacteriostáticos, nosotros nos vamos a concentrar en la MIC, que es la concentración mínima inhibitoria pues, del crecimiento, y es cuando inhibimos ese crecimiento bacteriano. En general, bueno, aquí yo les puse, la presentación se las mandó al grupo de IMIC, como pues así, pero en general nosotros sabemos que los bactericidas son los inhibidores de la síntesis de pared, son los inhibidores del metabolismo del ADN, y los bacteriostáticos son, por ejemplo, los inhibidores de síntesis de proteínas, entre otros, pues los que están ahí. Listo. Eso con respecto a la clasificación. Y ya pasando, vamos a entrar ya a los mecanismos de acción. Entonces empezamos por los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Vamos a tratar de hacer esta parte como despacio porque sí es muy importante la parte de la síntesis bacteriana. En caso tal de que Felipe o Nicolás quiera hacer como una intervención con respecto a la síntesis, adelante. Pero pues porque es muy importante a lo largo de la presentación, pero bueno, en general, los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana tenemos los beta-lactámicos, los glucopéptidos, la fosfomicina y la bacitricina. Tenemos diferentes pasos en esa síntesis de pared celular bacteriana. En algunos libros, pues las mencionan la transpeptidación, la transglucosidación, la transcarboxilación. Como yo la dividí, fue la fase citoplasmática o la síntesis de precursores, la fase de transporte y la fase de organización de esa pared. Entonces nosotros vamos a tener unos personajes y unos precursores, que son estos que vemos aquí a la izquierda y que los vamos a ir mencionando. Entonces digamos que este es el citoplasma, esta es la parte exterior de la célula, y en ese citoplasma es donde se va a dar la fase de síntesis de precursores que finalmente vamos a llevar hasta la pared. Entonces, ¿qué necesitamos? El peptidoglicano, que pues en este caso vendría siendo el N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina, ¿listo? Vamos a tener ese peptidoglicano y también vamos a tener una cadena como tal de aminoácidos hasta generar un pentapéptido. Ese peptidoglicano, que es el que vemos acá, el NAM pentapéptido, bueno, el NAM-UDP, se va a unir con este pentapéptido, esta seguidilla como tal de aminoácidos, y va a formar un solo complejo, que es el complejo UDP-NAM pentapéptido, que ven ahí.
Esa sería la fase de síntesis de precursores, digamos la unión en el citoplasma para que una proteína, una translocasa, el bactoprenol, me lo lleve hasta la pared. Aquí importante que esta última parte del pentapéptido de la unión de alanina es fundamental para que ese bactoprenol se pueda activar y lo pueda traslocar hasta la pared celular, sí. Entonces, nosotros tenemos dos peptidoglicanos importantes, repito, el N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina. Y a lo largo de estas tres fases como tal de síntesis de pared, vamos a tener como tal la acción de los diferentes antibióticos que inhiben la síntesis. ¿Por qué es importante la pared y por qué es importante inhibirla? Digamos que esa es la parte más fundamental de entender, más allá de aprenderse los nombres raros, es que si nosotros podemos dañar a la célula bacteriana mediante la inhibición de la síntesis de pared, pues va a ser muy efectivo. ¿Por qué? Porque la pared bacteriana es la que compone digamos, ese equilibrio anatomofisiológico de la bacteria. Esa pared, por ejemplo, me puede ayudar con respecto a los estados de la presión osmótica extracelular e intracelular. Obviamente es una barrera mecánica y digamos que tiene funciones fisiológicas bastante importantes para la bacteria, que si no se cumplen esas tres partes y esos precursores no llegan donde tienen que llegar, pues la célula va a morir por apoptosis, por eso tiene un efecto bactericida, o va a morir por estallido. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una seguidilla de mecanismos de acción. Entonces, por ejemplo, la cicloserina, que es uno de los fármacos que actúa en la fase citoplasmática o en la de síntesis, la bacitricina, que actúa sobre el bactoprenol, y la vancomicina con los beta-lactámicos, que ya actúan en esa parte de la organización de ese compuesto o digamos, o de ese componente grande que es el pentapéptido y el glucopéptido. Listo. Bueno, ya iniciando con los beta-lactámicos, entonces tenemos estos que vemos acá, las penicilinas, las cefalosporinas, los monolactámicos, que es el Astronam, los carbapenems y los inhibidores de beta-lactamasas. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhiben como tal la etapa 3 de transpeptidación o fase 3, cuando ya se están organizando esos peptidoglicanos, listo, y ya están con sus pentapéptidos y ya se van a unir para formar una pared sólida mediante el bloqueo de la actividad de las PBP o Penicillin Binding Proteins. Y vamos a preguntarnos entonces, ¿es bactericida o bacteriostático? Pues es bactericida porque favorece la activación de la cascada apoptótica mediante el estallido celular y algunas enzimas pues líticas. ¿Listo? Ya empezando con los beta-lactámicos, pues empezamos con las penicilinas. Las penicilinas, este fue un cuadro conceptual que pues yo hice, entonces las dividimos en penicilinas naturales, antiestafilocóxicas, aminopenicilinas y las antiseudomonales. Las que tenemos disponibles como penicilinas naturales son la G y la K, es decir, la G vendría a ser la benzatínica y la K la cristalina. ¿Para qué las vamos a utilizar? Estos solo me van a servir para gram positivos, ¿listo? No van a ser activas frente a Staphylococcus aureus y menos a Staphylococcus aureus meticilino resistente, obviamente. Y la utilizaban en la antigüedad cuando se la descubrió para tratar la sífilis, pues porque cubre muy bien el treponema pallidum, ¿listo? Como no cubre Staphylococcus aureus, entonces nos inventamos las antiestafilocóxicas. Pues las que más conocemos es la oxacilina y la dicloxacilina. Entonces, la oxacilina es la que se da intravenosa. Esta sí me cubre Staphylococcus aureus meticilino sensible. Entonces, sí me va a servir para esas infecciones de tejidos blandos, para esas infecciones que, no sé, supurativas de piel. Y la oxacilina podría ser una buena opción terapéutica, no, probablemente no de primera línea, pero sí podría servir para una endocarditis. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque la endocarditis, el estafilococo puede infectar esas válvulas nativas, o sea, las válvulas de nuestro propio cuerpo, o si son prótesis. ¿Listo? Con respecto a las aminopenicilinas, tenemos la amoxicilina y la ampicilina. La amoxicilina es la que pues, a nosotros nos han dado cuando tenemos amigdalitis, ¿sí? Porque digamos que es un muy buen fármaco
para infecciones, digamos, tipo faringitis o infecciones de vías respiratorias leves, para la otitis en pediátricos. Y la ampicilina, que digamos, también la podemos tener en forma, pues no la podemos tener, de hecho es en forma intravenosa para más que nada infecciones que se pueden manejar en el hospital. Y me sirve para cocos gram positivos, aquí muy importante que ya me amplíe ese espectro a las enterobacterias. Entonces ya podemos tratar una infección urinaria. Recordemos que las enterobacterias está la salmonella, la shigella, la E. coli, bueno, entre otras. Lo malo de esta es que no me cubre Klebsiella, y Klebsiella es otra de los agentes etiológicos de la infección urinaria. ¿Listo? Y tenemos los antipseudomonales, picarcilina y piperacilina, que son pseudomonales y que los podemos ampliar cuando vayamos a hablar de las inhibidores de beta-lactamases. ¿Listo? Porque se los dan en conjunto, estos dos fármacos juntos. Listo. Entonces, cuando ya vamos a hablar de las cefalosporinas, ya digamos que seguimos en beta-lactámicos, vimos penicilinas, vimos que tenemos algún cubrimiento para los gram negativos y algo para gram positivos, pero fíjense que todavía no llegamos a ningún antibiótico que me cura un estafilococo aureus meticilino resistente, por ejemplo, a duras penas meticilino sensible con las antiestafilocóxicas. Listo, ya la primera generación tenemos la cefasolina y la cefalexina. La cefasolina es la que es intravenosa y la cefalexina es la que damos vía oral. Pues ¿para qué me va a servir? Para los cocos gram positivos, meticilino sensible, no si es resistente, tiene una resistencia intrínseca a los enterococos y me va a servir para las enterobacterias, incluyendo Klebsiella. Entonces, a diferencia de las aminopenicilinas, esta sí podría ser, digamos que mi terapia de primera línea para una infección de vías urinarias. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sí me cubre Klebsiella. ¿Qué escenario clínico? Entonces, infecciones de vías urinarias, infecciones de tejidos blandos y de piel. ¿Y por qué infecciones de vía biliar? Pues porque por ahí es el mecanismo de eliminación de la misma. Continuando con la cefalosporina de segunda generación, pues tenemos el cefuroxime, cefoxitin y cefotetán. Importante que el cefuroxime, pues es el que vamos a utilizar, la verdad, bastante, y que el cefoxitin y el cefotetán me pueden servir un poco más para ubicarme en el antibiograma, pues que ya vamos a ver más adelante en diferentes clases, si estamos frente a un MRSA, que es un estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Listo? ¿Para qué me va a servir? Tiene un buen cubrimiento de enterobacterias, de bacilios gram negativos y de patógenos respiratorios como Moraxella y Streptococcus pneumoniae. Entonces sí me va a servir para infecciones de vías urinarias y para neumonía adquirida en comunidad en contexto, pues principalmente Moraxella, pero también me puede servir para Streptococcus. ¿Listo? Ya cuando vamos a hablar de tercera generación, tenemos la famosa ceftriaxona, que la utilizamos muy frecuentemente en enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea o la clamidia. Pues ya sabemos que la clamidia y la gonorrea siempre, pues prevalentemente pueden ir juntas. La cefotaxima y el ceftazidime, pues tienen un cubrimiento importante para pseudomona. Entonces, por eso mismo, como tienen un cubrimiento para pseudomona, me puede servir para un tratamiento, un escenario clínico en neumonía adquirida en comunidad y neumonía nosocomial o adquirida pues en el hospital. Además, pues la adquirida en comunidad para hemófilos influenza y las que les había dicho, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitis. Listo. Y vamos avanzando a la cuarta generación, el cefepime. Como tal, lo importante del cefepime es que también es un antipseudomónico. Me cubre patógenos respiratorios como influenza, moraxella y streptococcus pneumoniae, recordando que el streptococcus pneumoniae es de las primeras causas como tal de neumonía que puede complicarse. Las enterobacterias, neiserias y como tal, bueno, entonces si me cubre Neisseria, la puedo utilizar como para meningitis, infección de tejidos blandos, infección de vías urinarias, infecciones de transmisión sexual y neumonía adquirida en comunidad. Ya cuando vamos a hablar de la quinta generación o de la ceftarolina y ceftobiprol, pues este es un fármaco que cambia un poquito, digamos, la dinámica en la que veníamos. Si se dan cuenta, pasábamos de la primera generación que cubría Staphylococcus aureus meticilino sensible, y vamos ampliando un poco el espectro como en las gram negativas,
y ya en la quinta no cubre gram negativas, sino que me cubre ese famoso estafilococo aureus meticilino resistente, del cual pues es importante manejarlo en la clínica y que en el antibiograma, pues si sale que es sensible a esta, podríamos dar de primera línea antes no sé, por ejemplo, de vancomicina. ¿Listo? Y me sirve para infecciones de tejidos blandos. Ya cuando vamos a hablar de carbapenémicos, sabemos que esto es como literalmente antibióticos de muy amplio espectro. Las podemos dividir en dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. ¿Por qué? Dependiendo si cubre o no pseudomona. Entonces el grupo 1 son los que no cubren pseudomona, que es el ertapenem. ¿Qué me cubre? Cubre gram positivos, anaerobios y gram negativos. Y el grupo 2, imipenem, doripenem y meropenem, que sí me cubre pseudomona, especialmente las multiresistentes. ¿Y qué me va a cubrir? Pues BLE, el patrón de resistencia a BLE y AMC. ¿Qué no me cubren? Estas dos de aquí que vemos acá. ¿Listo? Bueno, y ya para ir terminando nuestro grupo de beta-lactámicos, tenemos los inhibidores de beta-lactamasas. Recordemos que las beta-lactamasas son enzimas hidrolíticas que producen las bacterias y que para eso utilizamos como tal esas penicilinas que habíamos hablado como tal al inicio de la presentación, piperacilina. Podemos utilizarla con un inhibidor de beta-lactamasa en piperacilina tazobactam, amoxicilina clavulanato y entonces lo que yo he podido ver es que, por ejemplo, utilizamos esa piperacilina tazobactam para infecciones de tejidos blandos ya complicadas, por ejemplo, en el contexto tipo de un pie diabético. Los que están en interna, que nosotros solemos ver bastantes pie diabéticos, pues digamos que es un muy buen tratamiento para digamos que esa lesión ulcerativa supurativa que se está dando en los pacientes diabéticos. También digamos que esa piperacilina tazobactam para los que han pasado por cirugía, pues puede ser útil también para la parte de abdomen perforado, y la ampicilina sulbactam para esas lesiones de piel que no son tan complicadas. Y también todos estos me pueden cubrir infecciones del tracto de las vías respiratorias superior e inferior. Ya pasando a los glucopéptidos, entonces ahí terminamos los beta-lactámicos. Entonces, pues, recapitulando, los beta-lactámicos, su principal mecanismo de acción es como tal la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. ¿En qué fase? En la última fase. Esa pared celular. Seguimos con esos inhibidores de la síntesis bacteriana y seguimos con esos que actúan en esa fase de organización, que son los glucopéptidos. Entonces tenemos a la vancomicina como principal exponente. Recordemos que había mencionado que no me sirve para las gram negativas por su gran tamaño. Me cubre ese estafilococo aureus meticilino resistente. Son bactericidas y me van a generar un efecto adverso conocido pues en clínica. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, que es ese síndrome de hombre rojo. Entonces llega la persona súper roja, con prurito y con eritema, digamos, generalizado. ¿Y cómo va a actuar? ¿Cuál es el mecanismo de acción de esa vancomicina? Entonces, fíjense, acá tenemos la cadena de pentapéptidos y acá tenemos la cadena como tal de peptidoglicanos. ¿Listo? Esos peptidoglicanos ya unidos a esos aminoácidos o a esos pentapéptidos, ya conformando la cadena, y ellos se unen por los extremos. Estas cosas, digamos, se unen por los enlaces de alanina que yo les había mencionado al inicio de la presentación, que es ese último aminoácido que formamos en la cadena de pentapéptidos. Entonces se pone ahí y digamos que obstruye esa unión y no se da la síntesis o la organización de la pared bacteriana, pues y conclusión, no vamos a poder tener una pared consolidada. ¿Listo? Otra cosa es que da nefrotoxicidad y ototoxicidad. Ya pasando y superando la parte de la fase de organización, que es la última, pasamos a la parte de a la parte de los inhibidores de la fase citoplasmática o los, digamos, creadores o la fase de la síntesis de precursores con la fosfomicina.
Entonces esa fosfomicina, ¿cómo me va a actuar? Como vemos acá en la imagen, en primer lugar me va a inhibir esa enzima que me hace la conversión de fosfoenol piruvato a uno de los, digamos, peptidoglicanos más importantes de la pared, que es N-acetilmurámico. Entonces, al inhibirme esa enzima, que es la piruviltransferasa, pues va a generar que esos precursores no se formen, no se transloquen por el bactoprenol y no lleguen hasta la pared. ¿Y por qué pues, es capaz de inhibirlo? Porque es un análogo como tal estructural del fosfoenol piruvato. Y es un antibiótico de amplio espectro que incluye bacilos gram negativos y gram positivos, incluyendo pues la especie de estafilococo, excepto el Saprophytius y el capitis. Ya la bacitracina, perdón, pues tenemos sencillo, va a inhibir como tal el bactoprenol, que es esa proteína translocasa que me pasa del citoplasma a la pared, y al inhibirlo, pues no se va a dar esa fase de transporte, y es un antibiótico activo contra cocos gram positivos, excepto los del estreptococo del grupo B, Neisseria y Clostridium difficile. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con los antibióticos que me afectan como tal la membrana citoplasmática. Entonces, ahí como para recordar que la membrana citoplasmática de las gram negativas, la única diferencia como tal es que las gram negativas tienen una membrana externa, entonces puede que sean blancos farmacológicos para estos medicamentos y para el que vamos a ver, para el siguiente que vamos a ver, pues más fácil que actuar sobre los gram negativos que sobre los gram positivos, ¿listo? Entonces, tiene su mecanismo de acción en la membrana citoplasmática de las bacterias gram positivas y básicamente se basa en alteraciones eléctricas de despolarización y electrolíticas con la salida, o sea, altera la permeabilidad, hay salida de iones de potasio y hay salida de, digamos, de proteínas necesarias tanto para la síntesis de ADN como para la síntesis de proteínas bacterianas que generan virulencia. Me va a servir para Staphylococcus aureus meticilino resistente, para gram positivos y no es activo en neumonía por la inactivación frente al surfactante. Recordemos que el surfactante es una sustancia que se encuentra en los alveolos, digamos que en el ciclo de la respiración. Ya, ahí escribió el doctor Mayoral. Listo, continuamos. Listo. Las polimixinas, otro de los antibióticos que también me altera la membrana citoplasmática. Entonces tenemos dos, la polimixina B y la colistina. Entonces, muy parecido a lo anterior, pero más enfocado en gram negativos. Me va como tal a alterar todo lo que es los cationes, se le dice como un detergente catiónico, desorganiza como tal esa estructura de la membrana celular y me va a llevar a una total desorganización y ya a la muerte celular de la bacteria. ¿Listo? Entonces aquí vemos como tal su mecanismo de acción. Ya vamos a hablar como tal de los inhibidores de la síntesis de proteínas. Entonces recordemos que la síntesis de proteínas, nosotros una vez hacemos como tal la replicación, pasamos a la transcripción y ese ARN mensajero producto como tal de la transcripción, pues va a ir al ribosoma a que se traduzca una proteína. Entonces básicamente esa síntesis de proteína tiene varias fases, la activación, la iniciación, la fijación y la elongación. Entonces, para formar esa proteína, nosotros, varios de los blancos farmacológicos es interrumpir que no se forme esa proteína bacteriana. Iniciamos con los inhibidores de la activación, con la mupirocina. La mupirocina se hace como tal o está en presentación de crema, me sirve para infecciones en piel y en mucosas y básicamente me va a alterar la aparición de uno de los aminoácidos en la unión del ARN mensajero y el ARNT. Entonces, ¿cuál es la enzima? La isoleucil ARNT sintetasa. Entonces, como no puede incorporarse ese aminoácido al péptido de información, pues esa fase de activación se interrumpe y no se realiza la síntesis. Cuando vamos a hablar del Linezolid, aquí digamos que les puse un antibiograma y las diferentes partes como tal de los ribosomas, la subunidad grande que es la 50S, la pequeña la 30S y sus subunidades pequeñas pues porque las había referenciado acá como
cuáles eran las que inhibían. ¿Listo? Entonces, sí se fija como tal el Linezolid, es una buena alternativa farmacológica cuando tenemos un estafilococo aureus meticilino resistente por ejemplo, aquí vemos que es resistente por la oxa, pues que ya está resistente y a los otros beta-lactámicos. Ahora, ¿cómo actúa? Se fija como tal a la subunidad ribosómica 50S, en donde específicamente en la subunidad 23S, y me va como tal a distorsionar ese punto de ion del ARNT mensajero, que es la porción, digamos, ribosomal, con el ARN mensajero de la porción que se había transcrito de la proteína. Y es bacteriostático frente a gram positivas, ¿listo? Incluyendo como tal las cepas multiresistentes que conocemos. Ya en la parte de los aminoglucósidos, en la y en la mica, pues sí, nosotros hemos visto en la práctica clínica, digamos, tanto en medicina interna como, bueno, más que nada, ahora que yo estoy pasando por pediatría, la micacina la utilizan mucho para infecciones de vías urinarias en niños, pero bueno, sabemos que, digamos, tienen una acción principalmente en la subunidad 30S del ribosoma, en la subunidad 16S de la 30, pero a veces no conocemos el porqué de la citotoxicidad o la nefrotoxicidad de la gentamicina. Entonces, básicamente, o sea, varios de sus mecanismos de acción secundarios, aparte de inhibir la subunidad 30S y la 16S, pues del ribosoma, es que fíjense que puede entrar, digamos, por concentración, por algunas proteínas que hacen ingresar este medicamento a la célula, y va a afectar varias organelas, por ejemplo, los lisosomas, el aparato de Golgi y la mitocondria. Recordemos que en la mitocondria está como tal la cadena transportadora de electrones. Me va a afectar a todos esos complejos de la cadena transportadora de electrones. Si se afectan esa cadena transportadora de electrones, en primer lugar, pues vamos a generar ROS, que son especies reactivas de oxígeno o pues lo que conocemos como radicales libres, y que eso me va a generar a inflamación celular, finalmente pues a la apoptosis. También me va a alterar la osmolaridad de la célula, va a ingresar bastantes cationes, despolarizaciones masivas por el sodio, y en la parte de los lisosomas se va a generar un proceso, digamos, maligno que se llama va como tal a ser la fosfolipólisis, que es básicamente cuando estos fosfolípidos se empiezan a alisar de manera muy secuencial y me puede afectar distintas células, por ejemplo, las células epiteliales que recubren el túbulo contorneado proximal y el distal. ¿Listo? Y en ese aparato de Golgi, en ese empaquetamiento y producción de proteínas, pues también me va a afectar la célula. Entonces, claro, obviamente digamos que cuando nosotros veíamos los beta-lactámicos, que me afectaban la pared celular bacteriana, eso es una característica muy de las procariotas, ¿listo? En el caso como tal de las eucariotas ya tenemos otros blancos, digamos como nosotros somos seres humanos, no tenemos células eucariotas, no tenemos esa cantidad de peptidoglicanos, pues ese fármaco, el beta-lactámico, va a generar menos efectos adversos porque no hay un peptidoglicano. Sin embargo, ya cuando empezamos a utilizar otros antibióticos, sí hay blancos que comparten, digamos, tanto las eucariotas como las procariotas y pues puede generar efectos adversos. En este caso, la gentamicina genera bastante nefrotoxicidad porque afecta a esas células epiteliales del túbulo contorneado proximal y distal. Cuando en la clasificación, pues es dependiente de concentración y me va a cubrir gram negativos anaerobios. Y pues su principal mecanismo de acción es inhibiendo o bloqueando la subunidad 30S del ribosoma. Más de los inhibidores de síntesis de proteínas tenemos las tetraciclinas, entonces tenemos la doxiciclina y la minoxicilina. Entonces, pues básicamente me van a inhibir la subunidad 30S, me van a bloquear esa unión del ARNT con el ARN mensajero por, digamos, interrupción del codón complementario que viene de esa proteína y se tiene que aparear. Recordemos que el codón de iniciación es AUG. Entonces me va a alterar ese codón y pues me va a alterar la síntesis de proteínas. Entonces son activas frente a zoonosis por riqueza, también a micoplasmas, a enfermedades de transmisión sexual en clamidia y también para algunos protozoos.
Ya cuando vamos a hablar de los macrólidos, tenemos como tal ya los inhibidores de la elongación, o sea, ya en esa última parte de síntesis de proteínas, cuando ya se está haciendo también la transpeptidación y digamos que ya se está formando una proteína larga y se está elongando, pues la eritromicina y la acitromicina son los principales exponentes. Se une como tal de forma reversible a la ARN ribosomal 23S de la subunidad 50S. Van a ser activos frente a bacterias gram positivas para Bordetella pertussis, para Haemophilus ducreyi, para Moraxella, para Campylobacter y para Helicobacter pylori, especialmente la claritromicina. Las lincosamidas, tenemos la clindamicina y la lincomicina, entonces también son inhibidores de la elongación, actúa inhibiendo como tal la subunidad 50S y su principal uso va a ser para cocos gram positivos, vamos a utilizarlos en algunos hongos, parásitos, cocos gram positivos, repitiendo ahí, bueno, e infecciones de piel y tejidos blandos. Me va a servir para pues, o sea, la clindamicina podría ser una muy buena opción de tratamiento ambulatorio para el estafilococo aureus meticilino resistente que no se esté tratando en el hospital y también para infecciones ginecológicas. Y haríamos como una combinación de antibióticos entre clindamicina y genta. Y ya la parte que actúan en el metabolismo en las estructuras de los ácidos nucleicos, tenemos las rifamicinas, que inhiben como tal la síntesis de ARN ribosómico, y como tal es dependiente de que se codifique el gen RPOB, ¿listo? Y tenemos por otro lado los nitrofuranos y los nitromidazoles, que generan derivados tóxicos que dañan como tal el ADN. Importante con estos antibióticos es que pueden ser ya teratogénicos, perdón, y como tal se unen a la unidad del ribosoma 30S. Cuando vamos a hablar de las quinolonas, un efecto adverso importante como tal de las quinolonas es que me genera torcida de puntas, se divide en varias generaciones, de la primera a la quinta como tal. La primera generación, que es el ácido nalilíxico, lo vamos a utilizar para peces más limitados a infecciones como tal del tracto urinario, porque cubre gram negativas, y la segunda generación como tal, que es la ciprofloxacina, digamos que es la que más se utiliza como en el cubrimiento de prostatitis secundario a ETS o a infecciones infecciones como tal eh, generadas por transmisión sexual. Y digamos que algo importante para mencionar la tercera generación cubre tanto gram positivos como gram negativos, sobre todo los atípicos. Y la cuarta generación, que yo creo que ya es un tema más amplio, es para tratar el tratamiento de tuberculosis, ¿listo? Que pues va a ser como una charla aparte. En general, pues cuando vamos a hablar de gram positivo, su mecanismo de acción es inhibir como tal la topoisomerasa 4, y si es gram negativos, como tal en el enrollamiento, que es mediante la adenogirasa. Y ya por último, vamos a hablar de los bloqueadores de la síntesis de factores de metabolitos. Entonces, digamos que toda esta cadena acá que vemos acá es para producir como tal el ácido fólico, y vamos a inhibir estas dos enzimas, puesto son análogos, compiten por ellas y las vamos a inhibir, impidiendo como tal la formación del ácido fólico. ¿Listo? Entonces ya con eso terminaríamos de manera general la introducción a antibiótico-terapia, y pues ya le vamos a dar paso como tal a Felipe para que pueda intervenir. Muchas gracias. No sé si alguno tenga dudas, preguntas. Algún integrante, alguien que tenga una duda, una pregunta o... La verdad, yo te quería felicitar. Ahí veo que Natalia está levantando la mano. Dale, Nati, habla. Pregunta, Juan habló ahorita de el tema de lo de las porinas. La verdad es que tenía la duda desde hace rato y de pronto usted me lo ayudan a aclarar. Cuando yo tengo los carbapenémicos, yo sé que, por ejemplo, pues ellos tienen cierto tamaño. Tengo entendido que imipenem es el más grande, luego sigue Mero, Dori y el más chiquito de Certa. Pero en ese caso, o sea, en cuanto al tamaño y el tema de lo de las porinas, ¿cómo sé entonces cuál usar? O sea, tengo un enredo ahí con el tema de lo de las porinas, el tamaño y, por ejemplo, el uso de esos 4 medicamentos.
Muy buena pregunta. Ricaurte, de si la querés contestar o si querés, pues ahí le decimos a Nati entre todos. No, dale, 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 si quieres responder. Ponete por favor la diapositiva de los carbapenémicos y le contestamos la duda a Natalia. Bueno, Y pues primero quiero felicitar pues básicamente al grupo, hay 41 personas que pues a pesar de la hora, a pesar de llegar de rotación, de clase, pues han estado presentes y obviamente agradecer al doctor Mayoral por el mensaje que mandó y pues por la asistencia a las charlas, que él ha estado muy activo en cuanto al crecimiento del grupo y pues él es tutor y profe nuestro y pues muchísimas gracias al profe por estar acá. Entonces, ponete por favor la parte de carbapenémicos. Es después de eso, después. Ahí. Entonces, Nati, los carbapenémicos tienen, digamos que a grosso modo, tres patrones de resistencia, ya sea por bombas de expulsión, por cierre de porinas o por carbapenemasas. Si descartamos las carbapenemasas, porque en estos momentos no estamos hablando de patrones de resistencia, nos quedamos con dos mecanismos, cierre de porinas y bombas de expulsión. En caso de que haya cierre de porinas, eso quiere decir que el antibiótico carbapenémico de mayor peso molecular, que como tú muy bien dijiste es el imipenem, no va a pasar. Entonces sería resistente al imipenem, pero sería sensible a los de más bajo peso molecular como el ertapenem. En ese contexto, tú vas a ver en el antibiograma resistencia a IMI, pero sensibilidad a ertapenem o a meropenem, que serían de bajo peso molecular. Ahora, si se invierte el patrón de resistencia, es decir, que es resistente a ERTA, pero es sensible a imipenem, ya no sería por cierre de porinas, porque imipenem pudo penetrar, imipenem pudo entrar a membrana externa, pudo pasar la membrana externa y puede tener un efecto antibiótico. Sin embargo, hay unas bombas de expulsión y las bombas de expulsión van a tener mayor afinidad por los antibióticos de menor peso molecular. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Si es resistente a imipenem, sensible a ertapenem, probablemente sea un cierre de porinas. Pero si es al revés, resistente a ERTA, pero sensible a IMI, se trataría de una bomba de expulsión como mecanismo de resistencia antibiótica. ¿Te quedó clara la pregunta? Sí, Pipe, ya, gracias. Fue una excelente charla, abordaste absolutamente todas las clases de antibióticos. De pronto ahí faltó hablar un poquito del metronidazol. El metronidazol es un antibiótico que tiene un potencial anaerobio. Recordemos que las bacterias anaerobias expresan una enzima que es la nitrato reductasa. Entonces, pues el metronidazol va a tener la capacidad de generar un grupo de óxido nítrico que es tóxico para el ADN de estas bacterias anaerobias y genera un efecto a nivel bactericida en la inhibición de la síntesis del ADN. Un dato importante con eso de carbapenémicos, y fundamental en la práctica clínica, el imipenem nunca se va a dar solo. El imipenem tiene un aclaramiento renal por una enzima que llama dihidropeptidasa renal tipo 1 y por lo tanto yo no puedo dar únicamente imipenem. El imipenem no viene en presentación sola. El imipenem viene asociado a un medicamento que se llama cilastatina y el objetivo de eso es evitar el aclaramiento renal por la dihidropeptidasa. Otro dato que quiero, pues, que es importante aclarar, ponete la parte de PKPD, porfa, y de farmacocinética, lo que habías hablado de volumen, de concentración dependiente y tiempo dependiente, que esa es de las primeras. Ahí, esa. Entonces, ya como para hacerlo más práctico, más aplicado a la práctica clínica, si uno tiene un medicamento que es tiempo dependiente, uno se va a favorecer de las administraciones de dosis repetidas. Entonces uno, por ejemplo, manda cefalosporinas de primera y segunda generación cada 4 a 6 horas. La ampicilina se puede mandar cada 4 horas. Entonces uno hace esquemas de dosificación repetidas porque se favorece de cuánto tiempo está por encima de la concentración inhibitoria mínima. El concepto per se de concentración inhibitoria mínima lo vamos a hablar en resistencia, pero eso digamos que en cultivos de discodifusión se definiría por una disminución en 3 unidades logarítmicas de las unidades formadoras de colonias por ml. Y el otro dato relevante para tener en cuenta sería que los que son dosis dependiente o concentración dependiente son medicamentos que se pueden administrar cada 24 horas y que las dosis altas van a ejercer un mejor efecto antibiótico. Entonces, por ejemplo, la gentamicina se puede administrar cada 24 horas en el contexto pues, de los aminoglucósidos que son concentración dependiente. Ahí Camilo Cuadro levantó la mano. Dale, Camilo. Una pregunta, Felipe. Con esto que acabas de explicar,
pues digamos, yo he visto que en la práctica clínica muchas veces se monitorizan los niveles de vancomicina, aparte de, pues para prevenir lo del síndrome de hombre rojo, también tendría que ver con esto, como la vancomicina es dosis dependiente para asegurarse de que se esté cumpliendo el MIC. Sí, total. O sea, uno generalmente, y pues Nicolás, Nico, ¿querías hablar o Ricaurte? ¿Quieren hablar? Pues, ahí, No, Vale. dale, adelante, adelante. o sea, ahí es importante porque digamos que lo que mencionaste del síndrome del hombro rojo, que sacó como una opinión que ya Nico, no te está escuchando no, bien. un No te segundo, está escuchando. ahí ya me escuchan. Sí, sí, ahí se lo escucha bien. Listo. Nada, o sea, dos cosas. Uno, lo que mencionas del monitoreo de las velocidades de infusión y de los niveles valle o niveles pico de vancomicina. Una parte de la respuesta es que hace poco, este año o a finales del año pasado, en el New England salió una opinión o como una crítica que ellos hacían que no debería llamarse síndrome de hombre rojo, sino síndrome de infusión de vancomicina, porque pues uno, eso estaría excluyendo a la gente de raza negra o a las personas que no sean de raza blanca, y dos, que esa reacción era más que todo asociado no a los niveles de vancomicina per se, sino a la velocidad de infusión, a la tasa de infusión que se le esté dando. Y por otro lado, lo que mencionas de los niveles valles de vancomicina, ahí es importante lo que se habla de los niveles AUC sobre MIC o del área bajo la curva, que lo que se hace en estos casos es que los pacientes cuando se tienen en infusión de vancomicina, sea pues para la infección que sea, se les hace un control de niveles valle de vancomicina después de la cuarta infusión y niveles pico al finalizar, perdón, niveles valle antes de la cuarta infusión y niveles pico después de que hagan esa infusión. Entonces, ¿eso que busca? Uno, mantener el área bajo la curva en los niveles de seguridad, que son entre 400 y 600 dependiendo del modelo que uno utilice. Y dos, evitar la nefrotoxicidad por la acumulación de vancomicina, pues porque la vancomicina es nefrotóxico y ese efecto es dosis dependiente. Entonces, pues es como para tener en cuenta que eso nos va a permitir, uno, evitar efectos adversos y dos, favorecer que cuando se esté haciendo la infusión, mantener esos niveles donde los necesitamos para que se tenga pues, la concentración de antibiótica en el sitio que se requiera. Ahí te Vale, quedó. gracias. Ah, bueno, ahí Sí, te quedó contestada. sí, sí. Bueno, perfecto. Otra cosa, ponete la parte de clasificación de cefalosporinas cuando hablas de cefalosporinas de quinta generación, por favor. Listo, ahí, perfecto. Pues como ustedes bien saben, las cefalosporinas vienen en 5 generaciones. Generalmente cada generación lo que busca es tener un mayor espectro frente a microorganismos gram negativos. Y por eso se ha cuestionado si la ceftarolina debería ser considerada como una cefalosporina de quinta generación. Se habla de quinta generación es más que todo por el tiempo o mejor dicho, por el tiempo en el desarrollo del medicamento, que es el medicamento más reciente dentro de las cefalosporinas. Sin embargo, no tiene espectro gram negativo. Entonces, digamos que está mal llamada como cefalosporina de quinta porque no tiene un cubrimiento gram negativo. Solo, digamos que en la práctica clínica, como había dicho Ricaurte, sobre todo para estafilococo aureus meticilino resistente, pero ya determinar si es un mejor antibiótico que la vancomicina, pues depende obviamente de la condición del paciente. Otro mensaje para llevar a casa es que el tratamiento antibiótico no depende únicamente de la bacteria, sino de la condición clínica. Si el paciente luce tóxico, se tiene que hospitalizar, si va para una unidad de cuidado intensivo, pues, pues digamos que uno optaría por darle vancomicina y obviamente tener después de la cuarta dosis niveles valle y tenerle un control. Sin embargo, si el paciente tiene una infección por tejidos blandos, es un paciente que no luce tóxico, es un paciente que puede irse para la casa con manejo ambulatorio, hay distintos tipos de antibióticos que pueden cubrir un patrón de meticilina resistencia, que es el caso del trimethoprim sulfamethoxazol o la clindamicina. Y ya como el último mensaje para tener en cuenta, pues
pues además de tener, pues además de reconocer cuál es la condición clínica del paciente, pues yo creo que Ricardo te habló básicamente de todo. Fue una excelente charla. Nosotros mandamos por el grupo del IMIC un artículo. Es un artículo de 10 páginas, es relativamente corto, de la Sociedad Española de Infectología y es lo más práctico que va a haber en antibioticoterapia, ya que los textos de farmacología pueden ser muy tediosos en ese aspecto. Son 6, 7 capítulos, cada capítulo de 30 páginas. Entonces, digamos que es muy recomendado ese artículo en caso de que no se lo hayan leído. Está en el grupo. Y ya eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ricardo, nuevamente fue una excelente presentación. Y no sé si alguno más del grupo, de pronto si el profe o alguien tenga algún otro aporte para dar. Hay como otras dos cositas para reforzar. Cuando mencionabas los inhibidores de las betalactamasas, digamos que los que mencionaste son los clásicos que se tienen hoy en día a la mano, que como nosotros, por decir, como médico general, lo vamos a poder enviar, pero pues digamos que también tener en el tintero que se tiene la ceftazidima bivactam, que es cefalosporina de tercera generación con inhibidor de la beta-lactamasa, que va a ser muy útil en infecciones por gérmenes multimicrobianos. También, a pesar de que, si no me equivoco, no está en Colombia, está el imipenem barbobactam, que también tiene una pues, gran utilidad para infecciones polimicrobianas, pues multiresistentes, perdón. Y tres datos importantes. Uno, siempre tener en cuenta pues muy bien lo que mencionaste, lo de la daptomicina con la inactivación del surfactante, porque más de una vez un paciente con neumonía y está con daptomicina y pues no tiene ninguna utilidad porque como bien dijiste se inactiva. Y dos, no olvidar en los pacientes que estén con daptomicina o que se manden a la casa con daptomicina o estén hospitalizados, vigilar la CPK porque pueden hacer una miopatía y pueden hacer una falla renal secundaria a la rhabdomiolisis, pues propia de que es un efecto adverso de la daptomicina. Y por último, tener en cuenta, cuando mencionaba lo de la resistencia, o no sé si mencionaste lo del ácido anhidríxico, que creo que en Colombia no se consigue, pero sin embargo en los antibiogramas, aún en varios que hemos visto, uno ve el reporte del ácido anhidríxico y a pesar de que no lo tengamos, el ácido anhidríxico es una muy buena, pues es de muy buena utilidad para predecir resistencia a las fluoroquinolonas. Entonces, si uno ve que el ácido anhidríxico está resistente, pero por decirle, sale levofloxacina o ciprofloxacina sensible, como que uno lo duda porque resulta que la levofloxacina y la ciprofloxacina son sintetizadas a partir de la, se me fue la palabra, del ácido anhidríxico. Entonces, pues a pesar de que estén sensibles, tener en cuenta que si es ácido anhidríxico resistente, habla de que probablemente todas las fluoroquinolonas in vivo lo sean. Y por otra parte, tener en cuenta que aquí en Colombia tenemos, pues tenemos la facilidad o la ventaja de que hay una cefalosporina de tercera generación por vía oral, que es cefpodoxime, que se consigue pues como nombre comercial como Doxef, que muchas veces los pacientes uno no los envía a la casa porque se tienen que quedar esperando que les salga el home care para irse con ceftriaxona porque tienen una E. coli RT o una E. coli ble. Bueno, ble no, tienen una E. coli con un patrón de resistencia. Entonces, pues siempre tener en cuenta el cefpodoxime que se consigue en las farmacias y pues le ahorraría a uno y al paciente pues el tiempo de estar hospitalizado. De resto, pues digamos que en mi opinión, al igual que Felipe, pues es un tema que todos tenemos que manejar a la perfección y estuvo muy bien abordado de todos los aspectos, pues a pesar de que fue en una hora. Si alguien más del grupo tiene una pregunta o algo más para agregar, pues estamos pendientes y si no, pues los esperamos. Me acordé de decir par cositas ahí también importantes. Recuerden siempre que en todas las enfermedades, y pues en medicina uno ve eso, que todos los algoritmos dicen individualiza al paciente. Entonces es diferente tratar a una mujer embarazada o a un niño con tetraciclinas que a un hombre adulto con tetraciclinas. Ándate para la parte de tetraciclinas, por favor. Cuando hablaste de los inhibidores de síntesis proteica. Listo, ahí. Entonces, básicamente a nivel farmacodinámico se ha encontrado que las tetraciclinas, incluyendo la aminociclina y la doxiciclina y la tigeciclina,
han generado una quelación con el calcio. Y el calcio es indispensable, es un mineral indispensable tanto para el hueso como para el esmalte dental. A las mujeres entre el segundo y tercer trimestre que se les daba este medicamento, se encontró que posteriormente el producto de la gestación del niño iba a crecer con hipoplasia del esmalte dental y adicionalmente con restricción de crecimiento, debido principalmente a esos medicamentos que se administran, pues ya sea a un niño que todavía no ha cerrado la epífisis o la placa de crecimiento, o a una madre que viene embarazada y pues uno tiene que siempre individualizar ese caso. Otro ejemplo clásico es si uno da un trimetoprim sulfametoxazol, uno tiene que saber cuál es el blanco molecular del trimetoprim y de la sulfa, saber qué tiene que ver con la vía de la síntesis del ácido fólico, con la dihidroteroatosintasa y la hidrofolato reductasa, y de esta manera se pueden generar anemias o anemias aplásicas en personas que son susceptibles a sufrir un proceso anémico. Entonces, siempre hay que individualizar ese caso. Y el otro tema que quería tocar finalmente es ándate para la parte de rifampicina o rifamicinas, que también está ahí está después. Creo que hablaste de eso después. Y ya con eso, pues para finalizar esta charla, que la estuvo muy buena. Eso es rifamicina. No, más adelantico. Más. Seguí. Ahí, párala ahí. Entonces, pues no sé si alguno de los que están en esta charla está viendo la materia de resistencia antimicrobiana, y pues me imagino que los que han rotado por medicina interna y han tenido pacientes con tuberculosis, pues saben que hacer un cultivo para tuberculosis es tedioso porque el crecimiento, sobre todo en medios sólidos, que es el Lowenstein-Jensen, es de 8 a 12 semanas y uno necesita el diagnóstico ya para empezarle un tratamiento tetraconjugado al paciente. Entonces existe una opción que es por PCR, que se llama el GeneXpert. El GeneXpert en 40 minutos a una hora, obviamente pues por términos de EPS y por términos de convenios eso no se logra en Colombia, pero en 40 minutos te tiene aislado, te identifica que si hay una infección por tuberculosis y además te identifica la presencia del gen RPOB. Ese gen RPOB te determina la resistencia a la rifampicina y un patrón de resistencia adquirida a la isoniazida, y eso te identifica si la micobacteria es multidrogorresistente, y eso te cambia completamente el esquema farmacológico. Tendremos una charla de tuberculosis, la va a dar una residente de medicina interna que en estos momentos está en tercer año y ha sido por 5 años médica del Comité de Infecciones de Imbanaco, y entonces ella nos va a contar un poquito más de eso, pero tener en cuenta más que todo qué significa el gen RPOB, qué significa que sea una micobacteria multidrogorresistente y cómo lo puedo determinar rápidamente, y se puede determinar en 40 minutos con un GeneXpert. Ese sería como el último mensaje para llevar a casa, y muchísimas gracias a todos pues por estar presentes y espero que haya sido de buen aporte para todos. Que tengan buena noche.